Y antes de comenzar nuestra clase vamos a aprender acerca de lo que nos dice la palabra del Señor por medio del versículo de hoy. Y hoy lo encontramos en el Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y dice de la siguiente forma: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Es muy importante que sepamos que Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que todos disfrutemos de todas sus maravillas, de todas sus promesas, de todo el amor y misericordia que Él nos puede dar. Pero hay algo que debemos de aprender que también es muy importante. A pesar de que Dios hace el 99% del trabajo al momento de ayudarnos, también tú y yo debemos de poner ese 1% siempre. ¿Por qué? Porque muchos creemos que Dios nos va a regalar, por ejemplo, las calificaciones simplemente por orar o simplemente por leer la Biblia o ir a la iglesia. Y decimos que tal vez estudiar no es importante. Dios sabe que yo no estudié por ir a la iglesia. Y la cosa no va por ese sitio. Debes de esforzarte siempre. El versículo nos dice que debemos de poner en la mano de Dios nuestras obras. Eso nos da a entender que debemos de esforzarnos siempre. Nos encontramos en la semana de tareas y es muy importante que debas de esforzarte. Ya terminamos prácticamente lo que es el primer periodo y ya viste tú si llevas buenas notas o si no las pasaste todas. Y si aún no lo has visto, vas a verlo. Pero de aquí depende que te puedas levantar, que ya no faltes a tus tareas, a tus laboratorios y exámenes, que puedas proponerte hacer las cosas muy bien. Y ahí dice el Señor que tus proyectos se cumplirán. Quiere decir que Dios va a bendecir a aquel que se esfuerza, aquel que trabaja muy fuerte, aquel que es dedicado. Y es ahí donde Dios va a obrar. El consejo entonces es que te esfuerces muy bien. Si no pudiste sacar muy buenas calificaciones en el periodo anterior, ahora puedes levantarte. Ahora puedes esforzarte y hacer que eso quede atrás. Tú puedes mejorar. Ponlo en las manos del Señor y todo ese trabajo va a dar frutos al final del año, donde tengas muy buenas calificaciones y donde puedas pasar el año de una forma excelente. No te desanimes, permite a Dios que Él trabaje en lo que tú vas a hacer, pero esfuérzate mucho por lograr tus objetivos. Quiero darles la bienvenida a otro jueves más de clase de Biblia. Hemos llegado a la semana de tareas de este mes de mayo y espero de que hayan pasado muy bonito Día de las Madres, ya sea con sus mamás, sus abuelitas, sus hermanas, que lo hayan disfrutado mucho y que las hayan consentido. En esta ocasión vamos a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor con un tema muy interesante. Y este tema se llama: ¿qué pasa si decido mal? Desde que nosotros despertamos, es necesario tomar muchas decisiones. Desde nos vamos a levantar ya o nos vamos a tardar más en despertar. Queremos seguir durmiendo. Al momento de levantarnos, decidir si nos vamos a bañar o si nos vamos a quedar ahí en pijama todo el día. Si vamos a empezar nuestras tareas o las vamos a dejar para después. En fin, hay muchas decisiones o hay muchas áreas en donde debemos de elegir. Unas son más importantes que la otra, porque hay otras que son más importantes, como por ejemplo, qué vamos a estudiar en la universidad, qué quiero ser yo como profesional, con qué personas me voy a juntar, qué es lo que debo de hacer cuando sucede alguna plática que yo no debería de tener. Y hay muchas cosas más en las cuales nosotros podemos meditar y elegir que sí son más complicadas. Sin embargo, hay otras cosas que son como más comunes. A muchos de nosotros no nos gusta elegir entre aquellas cosas que nos parecen aburridas y aquellas que nos parecen muy divertidas. Y hay muchas cosas que la vida o el mundo nos ofrece que parecen estar bien, que parecieran que nos van a ayudar o nos van a hacer más populares. Sin embargo, sí, es divertido por un momento, pero lo difícil es esperar el resultado. Nosotros hemos aprendido a lo largo de estas 2 lecciones
a ser sabios y a tratar de ser inteligentes, entendiendo que todo eso proviene de Dios, entendiendo que todo eso es para los planes de Dios en nuestra vida. Debemos de darnos cuenta entonces que lo que Dios busca es que a ti y a mí no nos vaya mal. Y como te decía anteriormente, toda esa diversión muchas veces trae consecuencias grandes. Le podríamos llamar facturas. Muchos dicen que ir a una fiesta, alcoholizarse y estar haciendo algunas cosas que a Dios no le agradan es algo muy divertido. Pero ¿qué pasa después si te toca manejar y chocas? Puedes matar a una persona, vas a arruinar el vehículo de tus padres o el que te han confiado. Posiblemente puedas dañarte tú mismo. ¿Qué pasa si tú estás consumiendo algún tipo de contenido en internet que te vuelve adicto a él y ya no lo puedes dejar de hacer, ya no puedes dejar de ver eso? ¿Qué pasa con aquellos que consumen algún tipo de bebida embriagante o algún tipo de droga, llámese cigarrillo o cualquier otra? Eso puede arruinar tu vida. Y como te digo, por el momento te puede parecer bonito, te puede parecer algo que te hace popular, pero las consecuencias son grandes. ¿Qué pasa con aquellas personas que dedican su vida a hablar mal de otros? ¿Qué pasa con aquellas personas que exponen su vida y están en peligro? Es importante que sepamos que todos los hechos que nosotros decidamos hoy van a afectar nuestro mañana. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué pasa si decido mal? Pueden pasar dos cosas. Algunas te pueden costar hasta la vida, tu futuro, tus estudios, y otras puede parecer que no son tan graves, pero que si las sumamos pueden generar en tu corazón sentimientos de ira, de fracaso, de frustración. Puede generar en tu corazón el hecho de sentirte mal contigo mismo y ya no valorarte como realmente Dios lo hace. ¿Qué pasa si decido mal? Es una pregunta muy importante que debemos de hacernos siempre, pero debemos de tomar muy en cuenta el hecho de que decidir bien o decidir mal no es simplemente, es algo que voy a poder decidir. De todas formas soy muy joven. Eso te puede afectar a la larga. Debemos de entender entonces que la forma correcta de decidir es bajo la sabiduría de Dios, es bajo la óptica de Dios. Dios quizás me va a dar lo que yo no quiero, Dios quizás me va a dar lo que a mí no me gusta, y posiblemente sea de esa forma, pero eso que a ti no te gusta o eso que tú no quieres te va a llevar muy lejos, te va a hacer triunfar en la vida, te va a hacer una mejor persona. Y quizás tú digas que eso no va a ser bueno para ti, pero Dios, que lo sabe todo, sabe qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Por lo tanto, aunque no parezca divertido, los resultados de eso que Dios te va a dar van a ser vida, van a ser muchas cosas buenas. Al contrario de lo que nosotros elijamos, pues la Biblia dice que nosotros nos parece que el camino que elegimos es recto, mas sin embargo su fin es un camino de muerte. Es necesario entonces que nuestros hechos puedan hablar por nosotros mismos, actuando de la forma más correcta con la finalidad de agradar a Dios. Pero para que podamos aprender más acerca de ello, quiero que completes la lección 12 de tu libro de trabajo, así como también el repaso en casa. Esto nos va a ayudar mucho para poder entender este tema. El repaso en casa lo vas a hacer en tus propias palabras, analizando y entendiendo lo que el libro de Proverbios te quiere decir ahí. Y concluimos esta clase dándole gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, pero sobre todo pidiéndole de todo corazón que nos ayude siempre, que nos permita poner en nuestro corazón la carga de no actuar sin preguntarle a Él, que nos recuerde lo que su palabra nos dice y nos enseña para poder agradarlo en todo, para poder hacer las cosas muy bien, honrándolo siempre. Es necesario que nosotros siempre busquemos de Dios y Él nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Él nos va a ayudar siempre a actuar de la mejor manera. Yo te aseguro que si tú y yo decidimos hoy actuar en base a lo que Dios nos dice, nuestra vida va a ser mucho mejor. Así que esta semana propongámonos a hablar más con Dios y a poder escuchar su voz y actuar de la mejor manera.
Recuerda que nos encontramos en la semana de tareas y es muy importante que me envíes el comprobante de tu trabajo de esta semana, ya sea en video o de fotografía. Eso lo vas a descubrir en las indicaciones del video de la clase de hoy. A la vez, si tienes alguna duda, por favor, a la brevedad, envíamelo por la plataforma. Yo estaré pendiente ahí para poder ayudarte. Que el Señor te bendiga.